doy la bienvenida a este espacio de soñadores, de emprendedores. Y si aún no lo eres, pero deseas una transformación, este es el lugar para ti, donde te brindo desde el corazón entrevistas con personas que pueden aportarte lo mejor desde su experiencia, desde su visión. Según desde donde te conectes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy me siento sumamente agradecida y muy feliz por tener a un invitado tan especial como el que voy a presentarte. Él es un representante del nuevo paradigma, o sea, otra forma de entender la vida. Doy la bienvenida a Sergi Torres. Sergi, bueno, un placer tenerte aquí realmente. Gracias, Gracias. muchas gracias. Gracias, Esperanza. Bueno, señor escritor, como te dicen todos, fisioterapeuta, pero para mí eres como el faro de luz, ¿no? Porque realmente traes a través de tus mensajes lo que realmente somos, ¿no? Eso que uno desea tanto que la gente eh, entienda para sufrir menos, quizá. Sí, de hecho, todo radica en esa invitación, ¿no? Al final, cuando te das cuenta de eso, lo descubres en ti, de alguna manera te conviertes en esa invitación. Y uno no tiene por qué escribir libros ni hacer lo que yo hago, simplemente te conviertes en eso y ya está. Claro, ¿puedes hablar un poco de, porque nosotros estamos hablando desde un punto que conocemos, o sea, eh, yo quisiera de que contaras un poco de tu idea, de tu forma de pensar o de sentir fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo descubres esto y desde cuándo? Para mí el descubrimiento ha sido a raíz de lo que se me ha ido mostrando. No es algo que yo haya descubierto por mí mismo, pero sí que desde muy pequeñito yo ya buscaba indagar más allá de lo que para mí era establecido. Yo me preguntaba qué había sido antes de ser Sergi y tenía experiencias que iban más allá de lo que estaba establecido, ¿no? Como realidad. Pero bueno, era muy pequeñito, yo no lo compartía con nadie tampoco, tampoco tenía el impulso de compartirlo, era mi mundo interior, ¿no? Y a medida que fui creciendo, fui perdiendo toda esa indagación más profunda, fui convirtiéndome más en un estudiante que intentaba aprobar los exámenes que no aprobaba, un amante que intentaba ser comprendido por su amada y que no comprendía, y todas estas cosas. Hasta que de joven, a los 21 años, empecé a tener experiencias como volcánicas de ruptura de la realidad, de formas de ver o sobre todo de experimentar. Tenía experiencias que eran muy, muy distintas a las que yo había tenido como ser humano y eso me sumió en una especie de convulsión. Estuve bastante perdido, por decirlo de alguna manera, durante un par o tres de años enfrente de todas estas experiencias y luego se fue integrando. Entonces he ido viendo que detrás de mi perspectiva de las cosas hay muchísimo más de lo que yo percibo y me he dado cuenta de que mis establecimientos, mis opiniones, mi manera de ver es casi, por no decir insignificante totalmente. Ya, eso es lo grande que uno descubre, ¿no? Y que todo ese andamiaje que uno se hace no es real. Sí, qué dificultad permitirse eso al final, porque como uno está identificado con eso, uno se llega a creer que es tanto lo que piensa de las cosas, es tanto el mundo como yo lo veo, estamos tan aferrados a eso que cuando empieza a desquebrajarse entramos en unos sufrimientos internos y en unas crisis existenciales muy duras por esa confusión de entrada, ¿verdad? Y dime, Sergi, ¿y cómo crees que la persona puede ayudarse a poder entenderse ante una cosa tan real dentro de lo que no es real, hablamos para que nos entienda? ¿Cómo hace para llegar ahí? Porque siempre estamos hablando de buscar en el interior, porque en realidad es donde está todo.
Sí, es difícil porque es demasiado simple. Exacto, Es extremadamente simple. Implica vivir plenamente este instante. Lo que ocurre es que como no sabemos vivir, que lo que hacemos es interpretar y entonces pasamos a vivir la interpretación, exacto, estamos disociados de la experiencia de vida. Entonces estamos disociados de nuestra esencia. Entonces, ¿qué hago yo para conseguir conectarme con la vida, la esencia de nuevo, cuando ya estoy desconectado de la esencia? Todo lo que yo intenté no surgió efecto. Al contrario, cuando más intentaba conectar con la esencia, más determinaba que no estaba conectado y me alejaba y me alejaba. sí, sí. Entonces me di cuenta de que hay un momento donde uno se detiene y no sé si por hastío o porque ya no puede más. Y en ese momento algo pasa que te inunda. Es como que dejas de luchar para alcanzar algo y la vida te alcanza. De repente te conectas con algo que no sabes ni dónde viene, no sabes qué es, pero te supera y te llena de tal manera que sabes que es auténtico y que es real. No lo puedes determinar, no lo puedes cosificar. Nunca conseguí convertirlo en Sergi, en una experiencia Sergi. Esa experiencia era tan grande que superaba la experiencia Sergi. Entonces, acompañar a otro o decirle cómo hacer para llegar a este punto se me Sí. convierte en algo imposible, en algo imposible. Te entiendo porque yo soy terapeuta, o por lo menos trabajo como tal, intentando ayudar a las personas. Y alguna vez me han pedido la receta y yo le digo, pero es que es imposible, porque ¿cómo puedo decirte y enseñarte algo que sucede de pronto y te lleva a otro estado, a otro entendimiento, que eso no se puede enseñar? Eso No. es muy difícil, por simple como tú dices. Sí, de hecho, hay un momento donde te das cuenta de que tu vida, tal como es la técnica, es la enseñanza, es la fórmula, es lo que sucede en tu vida. Y yo me di cuenta de que había huido todo el tiempo de mi vida, todo el tiempo había estado intentando huir de lo que sucedía, porque yo pensaba y creía que yo tenía una versión que era mejor, mejor para mí y mejor para los demás, por supuesto. Y no me daba cuenta del dolor y el sufrimiento que acumulaba al oponerme a la experiencia presente tal y como era y al disociarme a través de mis opiniones. Claro. Lo que pasa es que uno también en esa, digamos, batallita interna, ¿no? De lo que uno siente y lo que quisiera de que favorecer a las personas que quieres, cuando realmente no puedes hacer nada, porque cada uno debe vivir su propia experiencia y encontrar su propio camino, ¿no? Sí, y esto que acabas de decir es tan simple y tan obvio que se Mm, convierte en algo muy difícil de comprender, porque nuestra mentalidad es causal, está buscando hacer algo para obtener algo en un efecto posterior, y ahí entramos en la concepción del tiempo, mm, que tal como nosotros la vivimos no es cierta y nos genera una frustración tremenda porque implica que mis deseos o mis expectativas de alcanzar un estado mental de felicidad en el futuro provengan de cómo yo lo he intentado en un pasado. Y esa disociación es como coger la cabeza y partirla por la mitad, así de doloroso. Pero estamos tan acostumbrados que ni nos damos cuenta del dolor que eso implica. así es. Y bueno, yo como pregunta, pero ¿qué opinas de los miedos? Porque se habla mucho, este es un espacio que va mucho para los emprendedores o los que quieren, y hay tanta información de cómo vencer los miedos, cómo vencer las creencias limitantes, cuando todo eso son creaciones propias, ¿no? No hay una recetita para ello, porque uno tiene que comenzar por aceptar el no ser. Y eso es creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Sí, No, es muy interesante esto que expones, desde el lugar que expones, porque mucha gente quiere superar sus creencias o su mentalidad
sin darse cuenta de que están luchando contra sus propias imaginaciones. claro. Para mí lo importante es darte cuenta de la naturaleza real de mis propios pensamientos, de mis juicios o de mis creencias. ¿Cuál es la naturaleza real? Y cuando realmente puedo estar en contacto y puedo ver una opinión mía o un sentimiento incluso que está basado en una creencia, puedo ver que son parte de mi imagen, de mis imaginaciones, y puedo ver que su naturaleza es inexistente y ahí ocurren cosas. Pero el ego funciona de una forma muy magistral. Ese no ser, le llamamos no ser, es magistral porque al generar esa confusión, al ser la confusión de la mente, todas las estrategias que diseña para superar las creencias de las que se alimenta, generan más confusión, generan tiempo. Toda la salida que el ego propone es una salida en un futuro. Nunca propone una salida en el instante presente. Porque si la propone en el presente, él como voz mental Ya me deja decía, esa. claro. Bueno, creo que los vamos a poner en un aprieto a ¿Por qué? Porque los espectadores. Bueno, porque son cosas que no son tan fáciles de asimilar desde ese mundo en el que vivimos, ¿no? Como te digo, como decía antes, ametrallado de proposiciones permanentes, de todo externo, aunque estén alimentando la búsqueda interna. Pero mientras están dando alimento a ese pensamiento que, que no es real. No sé si a lo mejor me he explicado bien. sí, sí, y entiendo esa especie de confusión o alguno incluso pueda sentir, se pueda sentir contrariado, ¿no? Alguna persona, pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo, es este instante. Mientras yo no acepte este instante y lo viva plenamente, cualquier estrategia, planificación, ¿basada en qué? ¿Basada en qué? En mi rechazo a este instante para que el siguiente sea mejor. Entonces, si yo me baso en el rechazo a este instante para generar algo mejor, terminará siendo un rechazo porque ya parte de un rechazo. Entonces, para mí no tiene mucho sentido. No, claro, aparte atraes realmente lo que sientes. Con lo cual, imagínate lo que eso arrastraría, ¿no? O arrastra. Claro, arrastra una búsqueda perpetua de algo que va a ser mejor y cuando lo alcanzas no te satisface porque como viene de un rechazo no te va a satisfacer. Ya. Entonces vas a buscar otro y como no te rechaza, no te llena porque viene el rechazo y ahí es ese bucle. Nunca uno encuentra algo satisfactorio si no asume el instante presente. Cuéntame, y el gran salto, el salto al vacío, que también lo he conocido afortunadamente, ha sido después de un sufrimiento, pero ese salto al vacío es impresionante, ¿no? Porque ahí es cuando te das cuenta de que, es esto, ¿no? Y te sientes tan liberado, tan bien. ¿Puedes Y hablar de ese salto al vacío tú, Sergi? sí, por un lado puede parecer muy espectacular porque entras en el reconocimiento de tu sufrimiento, de tu dolor más profundo y de tu miedo más profundo a no saber quién eres o por qué estás vivo. Y cuando entras en contacto con esto ya no tienes más cosas que hacer que asumir, que poder cruzar eso. Y Ya, cuando cruzas eso, alcanzas un espacio de transformación profunda o de libertad sí. donde si vuelves al espacio previo ya no te lo crees mucho, ya tienes una sensación de que todo lo que tu mente te presenta no es y que hay algo detrás de eso. Así que por un lado parece muy espectacular, pero Sí. por otro lado también es algo extremadamente natural. Es como que de repente entras en contacto contigo mismo y eso es algo que es natural, es simple, no tiene nada de espectacular también, ¿no? Yo creo que el hombre detrás de buscar lo más sencillo ha complicado todo. ¿No crees tú? Sí, sin duda, porque ¿qué Uno más? se vive alejando cada vez más. Sí, porque hemos perdido la conexión con la honestidad, con la humildad.
con la experiencia natural del presente, donde yo soy el presente y ya, y no necesito nada más. Entonces hemos creado una búsqueda externa que necesita de adquirir cosas, incluso adquirir personas o adquirir momentos, adquirir situaciones. Y eso en una vida que solo transcurre en el presente se convierte en una desdicha, porque buscas algo que no está ocurriendo en el presente. Claro. ¿Y, y qué le dirías tú bueno, no he tenido la suerte de estar en una conferencia tuya, espero que algún momento esté. Em, ¿Qué es lo que la gente normalmente te pregunta o cuál es la inquietud de las personas? Normalmente, la mayoría de personas llevan el cuestionamiento lo llevan a sus vidas particulares, allá donde ellos se encuentran en sufrimiento. Entonces, si una persona tiene conflicto con el dinero, la pregunta va a ser, ¿cómo entro en paz con el dinero? ¿Qué hago para estar en paz? Si alguien tiene un conflicto con su hijo, la pregunta va a ir allí. Entonces, la invitación que compartimos, la persona que la escucha, como está intentándola comprender, va a buscar una imagen en su mente, un contexto en su mente que cree que si la respuesta llega a ese contexto, entonces sí lo comprenderá, pero no es así. Entonces mi respuesta a sus preguntas siempre es una invitación a darnos cuenta de que el contexto mental es una especie de imaginación, es una especie de, ¿cómo lo llaman esto del desierto? Un espejismo. Un espejismo. Es un espejismo. Y realmente lo es así, ¿no? Y cuando lo encuentras, encuentras esa realidad, te das cuenta de que he estado sufriendo por nada, ¿no? Sí, lo que ocurre es que cuando no tienes el recuerdo de la experiencia previa al espejismo, Mm, cuando tú no tienes un recuerdo del presente, que sí, lo único que recuerdas es tiempo, cuando lo único que recuerdas es pasado, que no tienes un recuerdo de lo que existe más allá del espejismo, todo esto pasa a un nivel conceptual y no se comprende porque es tan clara el agua que hay en el espejismo, es tan sabrosa la comida que hay en el espejismo, duele tanto lo que me acaba de decir aquella persona dentro del espejismo, que pareciera que eso es lo que es real y que no hay otra salida que eso. ujú. Difícil salir del espejismo. Bueno, por eso detenerse, ¿no? Uno debe detenerse, al menos por un instante, por un instante. Bueno, es el aquí y ahora, ¿no? Que ha vivido plenamente es lo que te facilita de alguna manera esa comprensión, ¿no? Así es. Así es, y es una comprensión en forma de experiencia. Exacto, como es esta charla, una experiencia, hablar realmente. Bueno, yo no quiero seguir preguntándote, yo quiero que nos hables de ese camino hacia nuestro ser, para que los que nos ven puedan al menos tener una, un atisbo de ayuda para emprenderlo, ¿no? Es paradójico y ya está bien que sea paradójico y que nos confundamos en él. Mm, Y por qué es paradójico es simple, es el espejismo de nuevo. Cuando yo tengo una idea de mí mismo que está basada en lo que yo pienso que yo soy, intento andar esa senda de autoconocimiento, voy a andar la senda basado en mis propias ideas, en lo que yo creo que es correcto y lo que no es correcto en esa senda. Incluso llegaré a pensar que la senda del autoconocimiento es mejor que otra senda, pero eso son partes del espejismo. Y llega un momento en ese viaje hacia uno mismo que se da cuenta de la inexistencia del viaje. Y ahí ocurre algo, suele ocurrir, y es que uno entra con conexión con la frustración más profunda. Es como, ostras, si ya me habían dicho que era el autoconocimiento, yo estaba haciendo un autoconocimiento, estaba mirando dentro y de repente me he dado cuenta de que aquella parte de mí que miraba dentro era mi propio espejismo mirándose a sí mismo en un espejo. Entonces ahí hay un momento de profunda frustración, pero que es básico y elemental,
para poder la conciencia emerger del intento. Ujú. Es esa acción del intento, el intento de alcanzar algo que implica que no lo estoy siendo todavía. Entonces, allá donde esté cada uno en su camino o en su proceso, uno, perfecto. Dos, no pasa nada porque no existe ese contexto. Una de las cosas que para mí es complejas de compartir es que cuando alguien pregunta o pide una ayuda para avanzar en su camino, yo no los percibo dentro de un camino, sino que puedo contemplar que ya están fuera de ese camino, que eso que están buscando ya está ahí dentro vibrando. Lo que ocurre es que la interpretación que esas personas tienen de sí mismos no lo permite experimentar. Claro. Y cuando uno le explica a esa persona, se entiende desde ese espejismo. Entonces, ahí hay una incomunicación muy interesante, muy interesante. Entonces, desde mi parte, el único gesto que hago es poder reconocerme en esas personas, el ser consciente de que son aspectos de mí mismo que creen estar dentro de una historia personal en la que no están en realidad. Y cuando te das cuenta de esto, ya no intentas ni ayudarles ni sacarles de allí, sino que respetas y amas el lugar en el que están porque sabes que es falso. Claro, sí, sí, sí. Vuelvo a lo mismo, siempre queremos ser, ir por la vida con la campanillita despertando a los demás y no es Mm. así, Ya. no es, Es doloroso también, es doloroso, porque te crees el espejismo, ¿no? Te crees que eres un espejismo que ya no estás en el espejismo. Cuando intentas despertar a las imágenes del espejismo, estás en el espejismo. sí, 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 te entiendo. ¿Y qué pasa con la pareja, Sergi? Porque esto es un gran aprendizaje, ¿no? A la persona Y elegido para compartir nuestra vida. Obviamente no podemos pretender cambiarla porque es nuestra propia experiencia, ¿no? Y nuestro espejito de todos los días. sí, y para mí es una de las experiencias más intensas, incluida también la de un hijo, aquellos que lo tengan, porque inciden tan dentro, se sienten, nos tocan tan dentro, que es muy intenso todo lo que sucede. Entonces, la capacidad que tiene una relación de este estilo para mostrarnos lo que escondemos en nuestro inconsciente es muy elevada. Entonces se convierte en uno de los recursos más ricos a la hora de descubrir mi propia farsa o mi propia pretensión, ¿no? Por ejemplo, darme cuenta mirando a los ojos de mi pareja que nunca la he amado en realidad, que siempre intenté cambiarla para que me amase como yo creía que tenía que amarme para yo estar en paz y entonces amarla. Ver eso te lleva a sentarte en silencio y a dejar de pretender nada. Dejas de buscar ser amado, dejas de intentar cambiar al otro y te sientas a sentirte y a escucharte. Eso no te lo puede enseñar nadie, eso es tan íntimo, es tan genuino con uno mismo y al mismo tiempo, paradójicamente, lo experimentas a través de la experiencia con el otro. Y esa es la gran paradoja, Así es, lo mismo pasa con los hijos. sin duda. Hay una tendencia, te lo digo desde el punto de vista cuando yo tenía antes un negocio, una consulta, y, y muchas mamás venían a querer cambiar la actitud del hijo. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo cambie en esto? ¿Cómo puedo hacer para...? Y bueno, obviamente que eso, decirles la verdad de que eso no puede ser, que es una escuela tanto para ella como para el hijo y que tiene que entender, es un poco difícil de entender. Es muy difícil porque hay mucho miedo ahí. Sí, Hay mucho miedo a dejar el control hacia el otro, sí, porque todo lo que yo hago hacia mi hijo está diseñado para que alcance en un futuro lo que yo pienso que tiene que alcanzar, pero no por él, sino para que yo esté a gusto y yo esté tranquilo. Entonces,
cada palabra que sale de mi boca es una exigencia hacia mi hijo, es una negación de su manera de ser, es una negación de su vida para mis propios caprichos emocionales. Y hasta que uno no ve eso, no puede descubrir que hay otro tipo de paternidad o de maternidad detrás de mi concepción de lo que es ser padre o madre. Y eso es duro, porque mientras no descubra eso, seguiré luchando en contra de mi hijo, en contra de lo que hace, y al mismo tiempo seguiré luchando en contra de lo que yo siento, porque lo que yo siento me incomoda y no lo quiero sentir. Claro, no quieres sufrir, Es, te niegas a sufrir. así es. Entonces proyecto en mi hijo todo ese sufrimiento y le hago responsable a él de cómo yo me siento y le exijo que cambie para que yo me sienta bien. Eso es una falta de respeto para mí, hacia mí, una falta de respeto de mí hacia mi hijo y una falta de respeto hacia lo que yo siento, etcétera, etcétera, etcétera. Es una falta de respeto esencial que se va fragmentando y que Ya, llega un momento que parece imparable, pero esto se para cuando uno se detiene de nuevo. Y no estoy hablando de corregirnos ni de cambiar la manera de actuar con nuestros hijos, sino de atenderla, de darnos cuenta cómo actuamos para ver cuánto sufrimiento genera en nosotros mismos la forma que tenemos de actuar con nuestros hijos, y el sufrimiento que generamos en ellos cuando no asumimos nuestro sufrimiento. ¿Viste? Esto es algo tan complejo al final sí, sí, cuando es tan simple, en así es. esencia, es tan simple. Que además no nos han educado para ello, para entender esto. Esa es otra historia. Esa es otra historia a detener, a detenerme y mirar y reconciliarme con todos los recuerdos que tengo en mi cabeza que me dicen que a mí me educaron así o me hicieron eso, cuando en realidad de nuevo son espejismos que yo uso para definirme a mí en el presente y justificar cómo actúo con mi hijo. Es una locura, es una locura. Está tan disociada nuestra mente humana hoy en día. Realmente. ¡Ah! Ahora, por ejemplo, yo digo que es una moda y muchos no me importa además lo que piensen de lo que digo, pero es lo que siento, que todo esto de las creencias limitantes que que porque los heredaron de los padres, ¿no? No me voy a poner como ejemplo, pero yo no me lo creía eso, nunca. Qué O bueno. sea, yo cuando he visto determinadas conductas en ellos y que no me han gustado, sabía perfectamente que eso podía ser de otra manera. Y no me ha limitado, es que yo no puedo decir que he tenido creencias limitantes. Y no porque me hayan, todo lo contrario, han estado en contra de muchas cosas y yo les hice lo mismo. Entonces quiere decir de que o era una rebelde o me he dejado llevar por mi impulso interior y lo he hecho y no he tenido problemas. Es decir, problemas. Los he tenido, quiero decir, no he tenido problema con realizar lo que siento. Por Ujú. eso será que a mí me resulta cuando escucho de las creencias limitantes, prefiero no decir nada porque no creo en ello. ¿Tú estás de acuerdo en que eso es una creencia más que nos quieren poner? Sí, para mí es un movimiento. Mm, La creencia limitante, cuando llega a mí, aparentemente heredada, cuando está en mi mente, ya está en mi mente, ya no es de nadie, está en mi mente. Y cuando miro de frente esa creencia limitante, me doy cuenta de que es una creencia. sí, Por lo tanto, si es una creencia, no es verdad, es una creencia. Y si no es verdad, tampoco es verdad su supuesta limitación. Entonces, las creencias limitantes se superan mirándolas de frente y dándote cuenta de que no son no ni son, creencias ni limitantes. exactamente. Sí, sí, porque han encontrado que se hereda, es verdad que hay una memoria celular, es totalmente cierto, esto es una cuestión eh, química, ¿no? De que está en nuestras células la memoria, pero eso no significa que eso nos vaya a limitar en nuestras cosas, porque es nuestra propia decisión, ¿no? Según como Claro. vea.
lo que pudiera ocurrir es que esa creencia no me esté permitiendo acceder a esa decisión, porque esa creencia sea que yo no puedo decidir mi libertad, por ejemplo. Pero da igual, no importa. De nuevo, si te detienes y miras, te darás cuenta. Si te detienes y miras, verás, es obvio. Si yo miro ahora y miro cómo me siento, si no me estoy sintiendo feliz de estar en esta situación, podré ver clarísimamente mis juicios, mis opiniones y mis creencias. Y una vez vistas, ya está, no necesito creérmelas. Exacto. Sí, 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 no. Bueno, bueno. Y no sé qué más, sí, te podría estar preguntando y me gustaría que hables de cómo ves este despertar en este momento de la conciencia en el mundo. Mi, mi- mi forma de vivirlo es individual. Es decir, el despertar ocurre cuando una persona siente que está despertando. Y al final, todo recae de nuevo en el punto de vista que uno tiene. Es decir, que todos son reflejos de mi propia mente. Entonces, a medida que yo me deshaga, Hugh Leng lo llamaba porquería mental. Es decir, aquello que no soy, aquello que he pensado o pienso que soy, pero que no soy. Entonces, a medida que yo me voy deshaciendo de mis propios pensamientos personales, de mis propias opiniones, ideologías, empiezo a ver más y más reflejos ahí fuera que están haciendo el mismo proceso, pero Ah, forma parte de la misma conciencia. así es. Qué interesante, qué bueno. Cuéntame, Sergi, ¿cuáles son tus planes próximos? ¿Dónde se te puede escuchar? ¿Vas a tener conferencias acá? Porque veo que viajas también por el mundo. De hecho, hemos postergado esta entrevista también por tus viajes. Sí, cierto. Planes que tenga yo ahora mismo activos en este momento. Hay un proyecto de libro por allí, hay otro proyecto con una ilustradora también muy bonito. Estoy formando parte de una fundación que me pidieron si quería ser su presidente y accedí. Una fundación que trabaja para las desigualdades, para terminar con las desigualdades sociales, a través de esto que estamos expresando, a través de ayudarles, acompañarles a que descubran sus creencias y darse cuenta cómo sus creencias marcan su realidad y ahí pueden transformarla. Y está siendo muy interesante, muy poderoso Muy este. poderoso, justamente. ¿Cómo? Muy poderoso, digo, Sí. qué bueno. Sí, porque una persona que cree que es el producto de una sociedad, un producto de una cultura y que está en una situación económica X porque es así, y de repente se da cuenta de que no, que está tomando unas decisiones inconscientemente que le están llevando ahí, cuando una persona conecta con eso, genera una transformación muy sorprendente. Y pues seguir ahí yendo allí donde me invitan. No puedo ahora mismo asumir todas las invitaciones ni todas las propuestas, pero voy allí donde puedo, donde alcanzo. Claro, qué bien. ¿Y vas a venir en algún momento a Madrid? Sí, no recuerdo cuándo, creo que es en noviembre, creo que hay una charla, pero no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien. Como no soy yo quien organiza esto formalmente, Claro. cosa que agradezco muchísimo, entonces no sé muy bien dónde voy cuando voy. La persona me va informando. Claro, ahora tenemos que ir a tal parte. Está bien, Así es, prepárate que dentro de 2 días viajas a tal. Ah, vale, perfecto. claro, sí, sí. No, está bien, porque si no, imagínate. Eh, ¿qué, qué antídoto, por así llamarlo, podríamos, podríamos sugerir ante toda esta metralla externa que tenemos todos los días? O sea, a nivel de... ¿Por qué es tanto la información ahora? Ahora más que nunca, porque la televisión, internet, bueno, realmente si te dejas llevar, te descoloca totalmente. Sí, de hecho,
El antídoto es la honestidad, el ser honesto con uno mismo. Y cuando empiezas a ser honesto, te das cuenta de que es una cuestión de aprecio, de el menosprecio que uno tiene hacia sí mismo y el aprecio que tiene por todo lo que sucede ahí fuera. No todos los estímulos externos, cómo los apreciamos, cómo los usamos para definir cómo nos sentimos. Y eso recae o repercute, mejor dicho, en un menosprecio hacia nosotros. Entonces, cuando uno empieza a usar la honestidad, de ser honesto, empieza a detenerse a lo largo del día cada vez más veces y a sentirse y a sentir de dónde surge lo que surge, a sentir desde dónde como, desde dónde necesito ver esta cosa, desde dónde necesito que me hablen así, desde dónde necesito que me respondan un WhatsApp, desde dónde lo voy viendo y me doy cuenta de que me convierto en un mendigo cuando no lo soy, Claro, cuando no lo soy. Nadie es un mendigo en esta vida, pero ya. nos convertimos en eso, mendigos emocionales. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ya. También hay una palabra que se utiliza mucho, que es el amor, ¿no? Y a veces cuando yo la veo escrita y expresada de alguna forma, veo que lo que están diciendo no es amor, porque es un amor que condiciona y el amor es todo lo contrario, ¿no? Y creo que también eso hay un poco de error, por así decir, de cómo se considera el amor verdaderamente, ¿no? Antes has hablado de todos estos conceptos y todas estas cosas cuando hablábamos de las madres con los hijos, lo hacen por amor, ¿no? Y cuando el amor es una cosa totalmente tan libre y tan fuera de toda barrera, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, de hecho, lo expresas desde una experiencia. Seguro has tenido una experiencia del amor que va más allá de la concepción amorosa de hoy en día. Si no, no podrías expresarlo así. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que el amor no es lo que uno piensa ni lo que piensan los demás, Mm, te das cuenta de que nunca has amado. Y eso es tremendo, poder empezar a verlo y asumirlo ya de unas, no perder más tiempo en pretensiones, porque lo único que genera es sufrimiento. Es ese famoso amor que está vinculado al dolor, ¿no? Es que si amo me harán daño. Bueno, a lo mm, mejor no fue amor, a lo mejor fue expectativas, o a lo mejor fueron exigencias, no era amor, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, hasta donde yo llego a ver, no tengo ni idea de lo que es el amor mm, porque no es algo que yo pueda concretar, no es algo que yo pueda conceptualizar. Es algo que es tan vasto, está mucho más allá incluso de la emoción amorosa humana, porque el amor existe antes de que el humano sintiese amor, es previo al humano, es el motor universal de la vida. Entonces, una vez visto esto, yo me declaro ignorante y al servicio de ese misterio. así, qué bonito y qué real lo que dices. Real en el concepto de que hablamos, Sergi. Sergi, bueno, yo te estoy tan agradecida que no te imaginas, porque personas como tú hacen muchísimo, por lo menos es lo que nosotros deseamos, ¿no? Para bien de todos, para ayudar en esta incógnita que es nuestra vida, ¿no? Sí, gracias, gracias por eso. Yo no tengo la percepción de eso que dices, Mm, pero que no tenga la percepción no significa que estés equivocada. Simplemente no tengo la percepción de esa ayuda porque me limito a hacer lo que se me pide dentro de mi vida, porque entiendo que haciendo lo que estoy haciendo es la manera en la que puedo descubrir con más facilidad todas esas entrañas ocultas del inconsciente y todo ese amor que está detrás de esas entrañas. Entonces, no lo hago por el otro, lo que estoy haciendo. ya.
qué grande es eso, porque ahí estás reconociendo, cuando tú decías recién que no amamos realmente, yo lo escuché eso hace muchos años y me impactó tanto, porque digo, ¿cómo pueden decir esto? Y después analizando, dije, realmente, porque lo que hacemos es evitar el sufrimiento, que es lo que Eso es. hacemos, evitamos el sufrir. Pero el Así es. amor va más allá de todo eso. No, no tiene definición, por así decirlo. No, no, es. Es. Exactamente. De hecho, a menudo me pregunto cuando estoy dentro de una experiencia en la que no puedo experimentar ese misterio, que lo que estoy experimentando es lo que yo pienso, hay esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto que yo estoy viendo ahora? ¿Cómo es desde la mirada de ese misterio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese misterio ahora en relación contigo que estoy conversando? ¿Cómo es? Y ese espacio de silencio, ese espacio de permitir que algo nuevo amanezca en mi mente o se presente en mi mente, para mí es el alimento, es lo que me nutre. Seguro. Bueno, muchísimas gracias porque, ¿qué decirte? No, para mí no tiene definición con palabras todo esto que has regalado hoy y que Gracias. valoro muchísimo, como valoro tu tiempo que nos has dedicado y sé que con todo cariño, o como le quieras llamar tú. Pero estoy sumamente agradecida, Sergi, Gracias, Esperanza. y espero conocerte personalmente en algún momento, A ver, y seguro que sí. Muchísimas gracias, gracias, querido. gracias. A ti, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista fantástica que seguramente te ha tocado. Nos vemos el próximo viernes. Sergi, muchísimas gracias, querido. Gracias, Esperanza.